quiero presentarles a Laura Ramírez. Laura es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, activista en pro de la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, familiar, político y social, y dentro del activismo asesora casos jurídicos de guarda y custodia en defensa de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que viven violencia familiar. Gracias, Laura. Muy bienvenida. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todas. Un honor poder compartir este panel con querida Carolina, Susana Mercado, un gusto. Por supuesto, mi querida diputada Ana Lilia, un verdadero honor. Pues efectivamente hay una abismal diferencia entre lo jurídico y pues lo que se lleva a la práctica. Como es de conocimiento de todos, pues próximamente estaremos ya conmemorando un año más por los derechos de la comunidad LGBTTI. Recientemente se acaba de incorporar el término Q de queer y se va a incorporar también en término asexual. Como vemos, pues cada vez va habiendo más y más cambios. Ya 42 años de hablar de los avances, también tenemos que hablar ya de los retos, porque se está quedando rezagado el avance de los derechos que se han adquirido a través de estos 42 años. Y yo creo que es muy importante para generar la armonía, la paz y la libertad que todas y todos merecemos para habitar en este planeta. Y pues es verdad que aún tenemos entidades federativas en las que todavía no se reconocen los derechos de la comunidad LGBTTI, y pues la verdad es que ya no estamos para pedir permiso, estamos para exigir que se respeten, que se apliquen las leyes superiores. Si en la Suprema Corte de Justicia ya está decretado por medio de una acción de inconstitucionalidad, pues en el Estado de México, entre otras entidades federativas que no quieren pronunciarse, están obligadas a sacar de los archivos los actos de amparos para emitir un pronunciamiento que reconozca sus derechos. Reformas e iniciativas trascendentales en todo el país. En este sentido se ha mostrado bastante lento, conservador, y pues es imposible prácticamente contener el cambio social. Exige ya una justicia imparcial y el reconocimiento de los derechos humanos sin tintes ni políticos y sin tibieces. La exigencia ya sobrepasa, ya no solo estamos hablando de los derechos de adultos, sino también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ya también piden a gritos y exigen sus derechos. El primero, el derecho al reconocimiento, a ser reconocido, el derecho a ser escuchado, el derecho a recibir una educación pública libre de violencia, de bullying y de discriminación, a ir a una escuela y no ser señalado por los alumnos o incluso hasta por los propios maestros, los docentes o las autoridades educativas, quienes también ejercen de manera indirecta por desconocimiento cierta violencia hacia los niños de la comunidad LGBTTI. Y bueno, también tenemos que mencionar que ya vienen las nuevas generaciones y estas generaciones ya deciden casarse y formar una familia. ¿Qué está pasando con las familias homoparentales o lesbomaternales? Familias que están debidamente reconocidas ante la ley, en donde está legislado, por supuesto, porque no en todas las entidades federativas están legisladas, que ya están gozando de los derechos a la adopción, a la procreación de hijos, en el caso de matrimonios lesbomaternales, y su reconocimiento legal, pero siguen careciendo de respeto, de aceptación total en su vida cotidiana y del debido proceso al acceso a una vida libre de violencia
y el cuidado del interés superior de los menores. Las instituciones públicas y privadas deben de reconocer que se han quedado rezagadas ante los múltiples cambios y necesidades que las familias homoparentales o lesbomaternales demandan. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver, mediante una jurisprudencia, el reconocimiento a la comaternidad. La comaternidad es básicamente el derecho de dos mujeres a ejercer su maternidad. Entonces, pues estamos hablando del siglo XXI del año 2020, hace 40 años, y pues es 2020 y se viene apenas reconociendo la comaternidad. Entonces, estamos hablando de que hay un terrible rezago social de décadas y que la omisión del reconocimiento de los derechos humanos por las instituciones, por las instancias legales o gubernamentales, por el propio gobierno, han alimentado la violencia hacia la comunidad, hacia sus familias y hacia las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, me atrevo a decir que si el gobierno es omiso a reconocer los derechos de la comunidad LGBT-TTI, el gobierno es el principal promotor de la violencia hacia la comunidad. Quiero citar un caso que resume de manera muy general la violencia institucional y social que me ha tocado vivir muy de cerca y resume también los grandes retos que aún tenemos en este grupo vulnerable. Está radicado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente, es de conocimiento público. Les doy la referencia, es la CEFA en la primera sala, 86-2019, diagonal 2019. Se trata de una menor que fue concebida por inseminación artificial dentro de un concubinato entre dos mujeres. Una madre biológica y una madre reconociente, como así lo en el estado de Querétaro. En el peor de los casos, el juzgador las refiere como madres, pero en sus acuerdos no señala a qué madre se refiere. Una evidente muestra de la incompetencia para juzgar estos casos. Al nacer la menor, ambas madres tuvieron que casarse para que conocida entre personas heterosexuales, ya que para que los hijos sean reconocidos basta el consentimiento expreso de ambos. Entonces estamos hablando de una primera desigualdad. En la Ciudad de México ya se contempla un acta de nacimiento que reconoce a los hijos pertenecientes a una familia homoparental o lesbomaternal. La menor conocerla porque su legislación no reconoce a los menores procreados dentro de una familia homoparental o lesbomaternal, y la misma situación viven muchas familias que radican en el Estado de México y otras entidades seguramente del país. Bueno, pues aquí estamos hablando de otro gran reto, que tienen que trasladarse a la Ciudad de México para que sus hijos adoptados o procreados pues tengan y gocen de lo que está. Entonces es una desigualdad que se está viviendo dentro de las familias. Existe también una terrible discriminación, desigualdad social, ya que aunque está legislado y aprobado en la nación, existe un desconocimiento por parte de las instituciones administrativas y gubernamentales. Un ejemplo es cuando se trata de realizar trámites como obtener documentos migratorios, el pasaporte, por ejemplo. Al solicitar el pasaporte de la menor, nos encontramos con que no podían otorgárselo debido a que las actas de nacimiento y matrimonio de la menor estaba reconocida textualmente como hija de dos madres, y pues eso no existe para la normatividad administrativa, ¿no? Entonces, incluso los servidores públicos, para este caso, se atrevieron a acusar a las madres de falsedad del documento.
del acta de matrimonio y del acta de nacimiento. Entonces, pues desde aquí comienza la violencia institucional hacia las familias y, por supuesto, hacia las niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí lanzamos la pregunta de qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para reconocer todos y cada uno de los casos similares a este y así garantizar la obtención de documentos migratorios a todas y cada una de las familias que se encuentren en esta situación. Dicen que lo que no se nombra no existe. En la actualidad no existe una figura jurídica que defina a una madre biológica o padre adoptivos, ya que en el caso de los matrimonios tradicionales, la legislación los nombra como tal, ¿no? Madre o padre, y en el caso de las familias homoparentales o lesbomaternales, pues no existe una figura jurídica para nombrarlos. Entonces, la menor, al ser sometida a un juicio de la disputa de la guardia y custodia por parte de la madre reconociente, esto derivado de la disolución matrimonial, porque bueno, en algunos estados ya están reconociendo los derechos, el matrimonio, el reconocimiento de los hijos, la adopción, etcétera, y ya se están también disolviendo los matrimonios y en la actualidad no existe legislación que pueda dirimir la guardia y custodia de los menores en familias homoparentales o lesbomaternales. Entonces aquí resaltamos la importancia de nombrar las figuras jurídicas. La madre biológica emprende una lucha con el objetivo de mantener la guardia y custodia de la menor, cerca de 3 años que se ha mantenido en pie de lucha, soportando toda la desigualdad, la discriminación y la incompetencia de las autoridades, de los jueces, el desconocimiento para juzgar con perspectiva de género también estos asuntos, pues ha sido demasiado, ¿no? De entrada, yo creo que el Estado le debe el acceso a la justicia pronta y que pues los jueces no están preparados. Entonces, es terrible lo que está pasando en los juzgados también, ¿no? Al no encontrar las condiciones legales por diversas lagunas jurídicas, se debe, aquí proponemos e invitamos a que se aperturen las leyes para que se adapten, pues ya no es que quieran, ¿no? Es que se necesita que las leyes se adapten ya a los nuevos cambios sociales. Actualmente no existe esta legislación que norme las conductas sobre las cuales deben interactuar incluso las instituciones jurídicas con respecto a dirimir un juicio de guardia y custodia de los menores. En este caso en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto por ser de naturaleza relevante y observó que la falta de capacidad de las autoridades para juzgar con perspectiva de género, donde existe una violencia familiar dentro de las parejas del mismo sexo. En este análisis, el ministro a su cargo de este asunto encontró que bajo un argumento estereotípico de que no podía deducirse la existencia de una relación asimétrica de poder entre ambas madres, es decir, de manera irresponsable, el juez desestimó la existencia de la violencia familiar, pues al decir no hay violencia porque las dos son mujeres y son lesbianas. Entonces, no puede una tener más fuerza que la otra, ¿no? Al más fuerza física o al golpear, pues no puede una tener más fuerza que la otra porque las dos son mujeres. Entonces, pues no hay violencia. Entonces, de ese tamaño se están juzgando este tipo de asuntos en los tribunales, ¿no? Y pues aquí lanzamos otra pregunta que es de hipótesis ante la Suprema Corte de Justicia, para que empecemos a generar conciencia y nos digan qué parámetros tendrían que considerarse para determinar la existencia de una relación de desventaja, desigualdad de poder, como condicionante de un posible ejercicio de violencia de género en la familia
con independencia del sexo, orientación sexual o de quienes la integren. Entonces, pues aquí queremos invitar a las organizaciones civiles para que también manifiesten su punto de vista respecto a esto. En este mismo asunto, se determina que las niñas, niños y adolescentes resultan doblemente víctimas de la violencia, por la violencia que se recibe dentro del seno de sus familias. Entonces se menciona que hay una doble violencia, ¿no? El Estado ha violentado los derechos de una menor durante 3 años irreparables a no querer ver, escuchar y sentir las señales que ella ha querido mostrar de querer estar con su madre biológica, porque pues los jueces emiten acuerdos patriarcales donde a la madre reconociente la consideran como el hombre, ¿no? El progenitor, ya que pues es quien tiene la mejor condición económica y entonces es con quien la menor puede tener mejor condición de vida, ¿no? Una postura bastante patriarcal y misógina. Entonces, concluyo citando esta reflexión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde respecto de este asunto y que servirá de referencia para invitar a los juzgadores a la capacitación, al conocimiento de cómo dirimir y cómo juzgar este tipo de asuntos que involucra familias homoparentales o lesbomaternales. Es importante establecer lineamientos, reglas, factores y principios sobre las obligaciones del Estado, sus autoridades, incluidas las jurisdiccionales, cuando tienen conocimiento de algún niño, niña o adolescente que se encuentre en una situación de violencia familiar y además que estés ejerciendo sobre la violencia debe ser considerada cuando se tomen decisiones respecto de quién deba preservar la guardia y custodia de los menores. El incumplimiento de este deber y protección especial a cargo del Estado, conforme lo establecen varios instrumentos nacionales como internacionales, para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos con la finalidad de lograr su sano desarrollo. Además, el asunto tiene relevancia social, pues en México se vive un contexto de violencia generalizada contra la mujer, por lo que la violencia familiar es uno de los principales retos que el Estado enfrenta, y así esto servirá para que todos los jueces y juezas que están obligados a garantizar íntegramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces ponemos aquí la invitación para las organizaciones, para la sociedad civil, para que se unan, porque, y sobre todo invitamos a los gobiernos de las entidades federativas a que ya se pronuncien, porque ya no solo es el reconocer el derecho de ser o no ser, sino que ya vienen generaciones de niñas, niños y adolescentes a los que no podemos someterlos a una desigualdad y a una violencia institucional solo porque preferimos cerrar los ojos ante esta realidad, ¿no? Nos están alcanzando los cambios sociales y las leyes se tienen que adaptar a eso. Muchas gracias, querida Laura.